Y eso también es importante porque la regla 2 de este libro, que es acepta tus verdaderos gastos, tiene que ver con el flujo de la vida. Los gastos van cambiando a dos niveles. Primero, van cambiando en que te ocurren cosas que no sabías que te iban a ocurrir y que lamentablemente las cosas suelen ser más caras de lo que uno los presupuesta. Y por el otro lado, tu vida va cambiando y no necesariamente va cambiando hacia el más gasto. Aquí hay un concepto que es muy potente, que es la inflación del estilo de vida. Los medios de comunicación, la tele, nos ha metido en la cabeza la idea de que a medida que envejeces tienes que gastar más. Sí. ¿Y por qué? Porque como ganas más, tienes que gastar más. Y adivinen quién se beneficia de ese mensaje: la gente que te vende cosas. La diferencia entre, mira, tú tienes que viajar porque se supone que tienes que viajar porque eso es lo que hace la gente cuando gana plata. Tú puedes viajar si eso te gusta. Sí. Entonces, rompiendo un poco la lógica de la inflación del estilo de vida, no es necesario que gastes más. Y si ganas más, no tienes por qué gastar aún más. Y si rompes ese ciclo, pasa algo muy impresionante, que es que tú empiezas a disponibilizar más dinero para ahorrar y para invertir. Y si logras hacer eso, empiezas a comprar cosas intangibles que pueden ser muy potentes. Hay veces que decir, mira, ¿sabes qué? Voy a mantenerme viviendo en la misma casa. Voy a mantenerme en el mismo auto. Pero ahora tengo un poquitito más de dinero todos los meses porque me ascendieron. Y en vez de dedicar eso a tener un auto más grande o una casa más grande, voy a ahorrarlo y después de un año me voy a ir con mis hijos a viajar por Europa. Ese tipo de cosas es súper impresionante porque la persona mantuvo su estándar de vida, pero le pegó un salto cualitativo en algo que vale la pena. Sí. ¿Qué es ese factor como personal que tiene que tener cualquier presupuesto? Tiene que reconocer tu realidad de gastos, ingresos, pero también lo que quieres. Porque acá lo importante está arreglado de reconocer tus gastos reales, es que hagas un poco ese momento donde digas, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Y hacia dónde quiero ir? Y hacerte esa pregunta de verdad. ¿Esto es algo que yo quiero? ¿O es algo que me están vendiendo y compré? Hay mucho donde la gente gasta en tener como estatus. El clásico ejemplo es de, mira, si alguien cambia el auto, es muy probable que toda la gente en la misma cuadra cambie el auto después. Entonces, ese tipo de fenómenos son con los que hay que evitar. Cosa que realmente tú estés tomando las decisiones que a ti te hacen feliz. Sí. Si ustedes quisieran, pueden clasificar los gastos en dos grandes grupos. Los gastos que son predecibles, que tú sabes que vienen todos los meses, ya sean periódicos mensuales, es decir, todos los años, todos los meses vas a tener que gastar en supermercado, vas a tener que pagar el arriendo, vas a tener que, no sé, pagar el colegio de los niños, eso tú sabes que viene. En no periódicos, es decir, esos cumpleaños, esas cosas que se te meten solamente en el mes de diciembre, solamente en el mes de marzo, los impuestos, por ejemplo, que en Chile son cada 3 meses, o en la patente de los automóviles, o los que son impredecibles, pero inevitables. ¿Y qué quiero decir con eso? Estoy hablando de esos gastos que tú no sabes cuándo vienen, pero sabes que vienen. Tú sabes que en algún momento vas a tener que gastar en alguna emergencia de salud. Tú sabes que en algún momento vas a tener una emergencia familiar. Tú sabes que en algún momento la casa donde vives va a tener algún desperfecto o puedes tener, por ejemplo, un choque en el auto o cualquier tipo de cosa. Donde tú sabes que es inevitable que eso ocurra. Entonces, un buen presupuesto de finanzas personales se hace cargo de esos 3 niveles. De los gastos de tipo mensual, los gastos de tipo semiperiódico, no mensual, y de los gastos inevitables o los fondos de emergencia. Sí. Y aquí me gustaría que conversáramos con Pedro un concepto que hemos hablado tanto, de el fondo de como la felicidad o la salud mental. Sí, que es un concepto muy interesante que dice que, mira, tú tienes que tener un ahorro que cubra tus gastos por una cantidad de meses, cosa de que si, por ejemplo, pasa algo, pierdes el trabajo, puedes pagar todos tus gastos sin ninguna dificultad. O tienes una enfermedad que te evita ir a trabajar. Cualquier cosa. Lo que uno está haciendo ahí es que cuando tú ves como estos videos, la gente que te habla de inversiones, como no, todo lo tienes que tirar a inversión. Entonces, si tú tienes, por ejemplo,
plata en la cuenta corriente del banco es plata perdida porque la inflación la está golpeando y le estás perdiendo esa plata. Dijo, ya, perfecto. Pero estás durmiendo tranquilo en la noche. Es que ese es el tema. Imagínate la situación contraria de, no, ¿cuánta plata tienes en tu cuenta corriente? 0. Ok, ¿qué pasa si pasa cualquier cosa? Y no tienes cómo responder. Es que ahí tienes que saltar al crédito, pero el crédito de nuevo no tienes el cash, como se dice. Entonces entras en una serie de problemas. Porque imagínate si eres tan agresivo con tu inversión que todo lo que ahorras lo pones en acciones, entonces no las puedes simplemente vender porque ahí perdiste todo el valor. Que pierdes toda la flexibilidad. Porque si viene una emergencia y no tienes plata en la cuenta, no tienes ahorros, ok, lo puedes pagar con crédito. Perfecto. ¿Qué pasa cuando ese gasto, sabes qué? Es 5 veces tu sueldo. Entonces me voy a tener que endeudar mucho. Y tengo que estar pagando deudas. Y ya lo que hemos hablado, eso te ahoga. Te sientes mal, no duermes, lo pasas pésimo. Sí. Entonces, muchas veces pasa que puedes tomar decisiones maravillosas si tienes un poquitito ahorrado para esto, de la salud mental. O sea, es que la gente subestima. Quiero decir como sí. algo muy concreto, como imagínense lo siguiente. ¿Qué distinta sería la conversación con un jefe que no te cae bien o que no te gusta si tú tienes o no ahorros, por ejemplo, equivalentes a un mes de sueldo? Es muy distinta la conversación. ¿Y qué pasa si son 3 meses? ¿O qué pasa si son un año? Es muy distinto lo que uno está dispuesto a aguantar si es que tú sabes que tienes un año entero de ahorros en la cuenta. ¿Por qué? Porque te da la libertad para tomar decisiones difíciles como, por ejemplo, cambiarte de trabajo. Sí. Entonces, ese es el valor de un presupuesto o de tener literalmente dinero ahorrado para libertad psicológica. Sí, piensa que es tan así que literalmente existe como el término de la esclavitud del sueldo. Hay gente que dice, hay personas que hoy en día son esclavos en todo menos en nombre. Porque no pueden simplemente dejar de trabajar porque necesitan ese sueldo. Y esto se aplica a muchos niveles de ingreso. Y por eso digo que es importante. La gente cuando no controla sus gastos es capaz de ponerse en una posición que tú dirías, ya, pero tú estás ganando mucho. ¿Por qué estás tan apretado? ¿Por qué estás tan nervioso? Porque nunca se pusieron en una posición donde pueden ahorrar, pueden tener este fondo de emergencia. Siempre estaban exactamente lo que decías antes de la inflación de este día. Gasto, ingreso. Crece el ingreso, crece el gasto. Nunca llegas a esta alerta que hablamos.